La revelación más inquietante de Jung no se trataba de enfermedades mentales. Se trataba de un tipo de persona que percibe lo que todos los demás pasan por alto y porque esta habilidad, lejos de ser una ventaja, termina destrozándolos. A lo largo de su carrera clínica, Jung documentó casos de pacientes con lo que él denominó una percepción altamente diferenciada, individuos con la asombrosa capacidad de leer microexpresiones, captar emociones ocultas y decodificar patrones psicológicos que eran invisibles para los demás. Estas personas tenían una especie de visión de rayos X para las interacciones humanas. Podían ver a través de las máscaras sociales, detectar mentiras al instante y sentir las tensiones inconscientes que flotaban en cualquier ambiente. Jung consideraba esta habilidad peligrosa porque, sin excepción, estas personas terminaban aisladas, exhaustas y con una profunda incapacidad para mantener relaciones normales. El problema no era que fueran mentalmente inestables, sino que ver tanto tenía un costo psicológico que nadie entendía. Era como si su mente estuviera sintonizada en una frecuencia que los demás no podían captar, y esta desconexión los consumía. Hoy, te voy a desvelar el descubrimiento más audaz de Jung sobre aquellos que lo ven todo y por qué él creía que esta rara habilidad puede destruirte o, si la canalizas correctamente, convertirte en algo extraordinario. Para comprender esto, tenemos que retroceder en el tiempo, a 1913, un periodo de gran agitación para el propio Jung, justo después de su ruptura con Freud. Fue en este momento que una paciente clave, una mujer que Jung describió en sus notas privadas como un tipo intuitivo e introvertido, llegó a su consulta. Esta mujer representaba lo que más tarde Jung categorizaría como uno de los tipos de personalidad más raros, alguien con una percepción intuitiva no diferenciada. Su mente era un radar psicológico. Al entrar en cualquier habitación, podía sentir de inmediato la atmósfera emocional, quien mentía, quien ocultaba un dolor profundo o quien albergaba resentimientos secretos. Jung escribió sobre ella: la paciente demuestra una capacidad extraordinaria para percibir el contenido inconsciente en los demás, pero esta facultad parece causarle una angustia considerable en lugar de una ventaja. No podía entablar conversaciones triviales porque sentía la falsedad en cada interacción social. Le era imposible mantener amistades porque su presencia hacía que la gente se sintiera expuesta e incómoda. Su presencia era tan disruptiva que le resultaba imposible conservar un empleo, ya que rompía los acuerdos inconscientes que permiten a los grupos funcionar de manera armónica. Jung se dio cuenta de que no estaba frente a una patología, sino a las consecuencias de una conciencia tan avanzada que se había vuelto un obstáculo para la supervivencia social. La exactitud de sus observaciones era asombrosa. En sus notas, Jung registraba: habla de los demás como si tuviera acceso a sus pensamientos más íntimos y motivaciones ocultas. Cuando verifico sus observaciones a través de un cuidadoso interrogatorio, resultan ser notablemente precisas. Esto no era un delirio, no era una psicosis. Era una forma de conciencia tan avanzada que se había convertido en un peligro social. Pero la revelación más inquietante estaba por llegar. Jung se dio cuenta de que la percepción de su paciente era tan extraordinaria que no tenía una explicación lógica. Para entenderlo, empezó a investigar lo que más tarde llamaría participación mística, un fenómeno psicológico donde los individuos con una intuición altamente desarrollada se ven abrumados por el contenido inconsciente de otras personas. En sus notas del Libro Rojo escribió: hay quienes entre nosotros tienen un aparato psíquico tan finamente sintonizado que absorben no solo las comunicaciones conscientes, sino toda la atmósfera inconsciente de su entorno. Esta idea ha sido respaldada por investigaciones modernas. Por ejemplo, el trabajo de la doctora Elaine Aron sobre las personas altamente sensibles, PAS, ha validado muchas de las observaciones de Jung. Su investigación sugiere que aproximadamente el 20% de la población tiene una sensibilidad sensorial y emocional elevada. Sin embargo, Jung identificó algo más específico dentro de su tipología psicológica, el tipo intuitivo introvertido, que constituye solo alrededor del 1% de la población. Estas personas no solo sienten las cosas profundamente, sino que tienen la capacidad de percibir patrones inconscientes con una claridad deslumbrante. Jung describió esto como la función intuitiva diferenciada. Sus cerebros procesan no solo las señales sociales evidentes, sino también los estados emocionales inconscientes, el contenido reprimido y los patrones psicológicos que otros no pueden ni siquiera imaginar.
Ven la tristeza y la depresión detrás de una sonrisa forzada. Sienten la desesperación oculta bajo una presentación segura. Perciben la sombra colectiva que los grupos, de manera inconsciente, acuerdan ignorar. En sus escritos, Jung afirmó: el peligro no reside en la percepción en sí misma, sino en el aislamiento psíquico que crea. Cuando uno ve claramente lo que otros no pueden o no quieren ver, se convierte en un espejo en el que la sociedad no puede soportar mirarse. Aquí surge lo que Jung llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza se convierte en tu mayor carga, porque te separa de la participación en el inconsciente colectivo. Pero el peligro, en realidad, era aún más profundo. Las personas con esta percepción diferenciada se convierten en un blanco fácil para lo que Jung documentó como la proyección de la sombra, un fenómeno donde los demás las atacan inconscientemente por reflejarles lo que se niegan a reconocer en sí mismos. En su libro La psicología del inconsciente, Jung escribió una de las frases más célebres: nada influye más fuertemente en su entorno y especialmente en sus hijos, psicológicamente, que la vida no vivida de los padres. Jung descubrió que este principio se aplicaba a todas las relaciones. Cuando la sombra de alguien es reflejada por la percepción clara de otra persona, el inconsciente tiene solo dos opciones: integrar esa sombra o atacar al espejo. Sus pacientes con intuición diferenciada experimentaban esto constantemente. Cuando sugerían con amabilidad que alguien parecía tener un problema, la otra persona reaccionaba con enojo, acusándolos de ser negativos o de crear drama. Cuando expresaban preocupación por problemas evidentes, se les tachaba de ser críticos o de inventar problemas donde no existían. Jung se dio cuenta de que esto no era una coincidencia, sino un mecanismo de defensa psicológico. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Pero para la mayoría, es más sencillo atacar a quien les muestra su sombra que examinar lo que está siendo reflejado. Esto da lugar a lo que Jung llamó el fenómeno del chivo expiatorio. Las personas altamente perceptivas a menudo se convierten en el problema en cualquier grupo en el que se integren. No porque lo causen, sino porque revelan los problemas que ya existen en el inconsciente colectivo. Como Jung observó, el portador de una percepción superior se convierte en el depositario de todo aquello que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Esta dinámica explica por qué estas personas no solo se sienten incomprendidas, sino que se sienten atacadas de forma sistemática por una fuerza que no pueden explicar. Pero el descubrimiento más perturbador de Jung aún estaba por revelarse. Jung notó que esta percepción abrumadora se manifestaba de manera diferente en cada persona. Por eso, identificó 4 patrones distintos dentro del tipo intuitivo introvertido, cada uno representando una forma única de procesar el contenido inconsciente de los demás. El tipo 1, el intuitivo sentimental. Jung documentó a pacientes que combinaban la intuición introvertida con una función de sentimiento diferenciada. Estas personas no solo veían lo que pasaba psicológicamente, lo sentían en sus propios cuerpos. Absorbían las emociones de los demás de forma tan completa que a menudo no podían distinguir entre sus propios sentimientos y los que habían absorbido inconscientemente. Como Jung escribió, el intuitivo sentimental vive en un estado de contagio emocional perpetuo, experimentando las emociones no vividas de todos en su entorno. El tipo 2, el intuitivo pensador. Estos individuos veían patrones psicológicos y predecían resultados conductuales con una exactitud escalofriante. Jung notó que podían prever fracasos en relaciones, desastres en carreras y crisis personales meses antes de que sucedieran. Y no lo hacían a través de un análisis lógico, sino por medio de un reconocimiento inconsciente de patrones. Jung señaló: poseen una extraña habilidad para percibir las conclusiones lógicas de procesos inconscientes que otros aún no pueden ver. El tipo 3, el intuitivo sensorial. Jung documentó a pacientes que podían percibir las manifestaciones físicas de los estados psicológicos de otros, detectando enfermedades antes de que los síntomas aparecieran, sintiendo el cansancio antes de que se reconociera o percibiendo la tensión corporal que indicaba un malestar emocional. Jung escribió: estos individuos sirven como sistemas de alerta temprana para enfermedades psicológicas y físicas en su entorno. El tipo 4, el intuitivo puro. El tipo más raro que Jung encontró, que combinaba la intuición introvertida con lo que él llamó una función auxiliar no diferenciada. Veían todo,
pero les resultaba casi imposible organizar o expresar sus percepciones de forma coherente. Jung observó que viven en un estado de desborde perpetuo, recibiendo grandes cantidades de información inconsciente sin la estructura psicológica adecuada para procesarla de manera constructiva. Entender tu patrón específico es crucial, ya que cada tipo requiere un enfoque diferente para lo que Jung llamó el desafío de la integración. Pero, ¿por qué Jung consideraba este descubrimiento tan peligroso? Porque vio los efectos devastadores de la percepción no integrada en sus pacientes. Concluyó que ver todo sin una integración psicológica adecuada representaba peligros reales para el bienestar individual y colectivo. Jung identificó 3 peligros específicos que hacían de su descubrimiento algo tan amenazante. Peligro 1. La disrupción del inconsciente colectivo. Jung escribió: el individuo que percibe con demasiada claridad amenaza los acuerdos colectivos de los que depende la cohesión social. Cuando alguien ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unidos a los grupos, los acuerdos tácitos para ignorar ciertas verdades, se convierte en una fuerza desestabilizadora. Jung observó que organizaciones, familias y sociedades funcionan, en parte, gracias a acuerdos inconscientes sobre qué se debe o no se debe reconocer. La persona altamente perceptiva, sin quererlo, viola estos acuerdos simplemente por existir de manera auténtica. Peligro 2. El aislamiento psicológico. Jung documentó cómo la percepción diferenciada crea el problema de la función superior, donde tu mayor fortaleza se convierte en la fuente de tu mayor sufrimiento. Él escribió: la maldición de la conciencia es que no puede ser compartida con aquellos que no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es solo social, es existencial. Estas personas a menudo sienten que viven en una realidad completamente diferente a la de quienes los rodean. Peligro 3. La disolución de la identidad. Lo más peligroso que Jung descubrió es que quienes absorben el contenido inconsciente de los demás a menudo pierden el contacto con su propia identidad. Se ven tan inundados por material psicológico externo que no pueden distinguir entre su mundo interior y lo que absorben del ambiente. Jung lo llamó participación mística, un estado en el que las barreras psicológicas se disuelven y el individuo se fusiona con el contenido del inconsciente colectivo. Como él mismo lo expresó, el peligro no es solo el exilio social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida total de la identidad individual en favor de una posesión colectiva. Es por esto que Jung consideró que la integración de la percepción superior no era solo una tarea terapéutica, sino una emergencia psicológica. Dado que la percepción superior no integrada presentaba estos peligros, Jung desarrolló lo que llamó el proceso de individuación, un método sistemático para mantener la identidad individual mientras se desarrolla una relación consciente con el inconsciente. Fase 1. Reconocimiento y diferenciación. Jung enseñó a sus pacientes a reconocer primero cuando estaban absorbiendo material psicológico que no era suyo. Lo llamó discriminación consciente, la capacidad de distinguir entre la experiencia interna auténtica y el contenido externo absorbido de forma inconsciente. Como escribió, la primera tarea es establecer qué te pertenece a ti y qué pertenece a los demás. Sin esta discriminación, no puede haber desarrollo individual. Para lograrlo, aconsejaba a sus pacientes a pasar tiempo en completa soledad, a diario, permitiendo que el material absorbido se asentara para que pudieran reconocer su propia voz psicológica auténtica. Fase 2. Integración de la sombra. Jung descubrió que las personas que ven claramente la sombra de los demás, a menudo lo hacen porque no han integrado la suya propia. Cuanto más niegues tu propia capacidad para el engaño, el egoísmo o la crueldad, más te perturbará ver esas cualidades en otros. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos, pero solo si tenemos el valor de mirar hacia adentro en lugar de permanecer enfocados hacia afuera. La integración de la sombra significa reconocer que tú también tienes cada una de las cualidades que observas en los demás. Esto no te hace una mala persona, te hace una persona completa que puede ver con claridad sin emitir juicios. Fase 3. Participación consciente. La fase final implica lo que Jung llamó participación consciente en el inconsciente colectivo, la capacidad de interactuar con el contenido psicológico de los demás sin sentirse abrumado o perder la identidad individual. Escribió: la persona individuada puede servir de puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a ser consciente lo inconsciente en los demás sin sacrificar su propia integridad psicológica.
Esto requiere el desarrollo de lo que Jung llamó contenedores psicológicos, la habilidad de sostener temporalmente el contenido inconsciente de otros manteniendo la conciencia de que no es tuyo. Jung entendió que la percepción superior destruye o transforma a las personas. Por ello, estudió figuras históricas para entender la diferencia entre la integración exitosa y el colapso psicológico. El caso de Nietzsche, percepción no integrada. Jung se vio profundamente influenciado por la filosofía de Nietzsche, pero observó cómo su percepción superior lo llevó a un colapso psicológico. En Recuerdos, Sueños, Pensamientos, escribió sobre la asombrosa habilidad de Nietzsche para ver a través de las fachadas sociales, religiosas y filosóficas con una claridad devastadora. Sin embargo, Jung notó que Nietzsche nunca aprendió a integrar estos conocimientos de forma constructiva. En lugar de usar su percepción para sanar, la usó como un arma contra la sociedad. Nietzsche poseía una percepción extraordinaria de la naturaleza humana, pero se mantuvo identificado con su función superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. Escribió. Jung concluyó que el aislamiento y el colapso de Nietzsche eran un ejemplo de lo que sucede cuando la percepción superior no se integra. La persona se consume por lo que ve, en lugar de transformarse por ello. El caso de Meister Eckhart, integración exitosa. Jung estudió extensamente al místico medieval Meister Eckhart, a quien consideraba un ejemplo de percepción superior exitosamente integrada. Eckhart poseía lo que Jung llamó intuición mística, la capacidad de percibir realidades espirituales y psicológicas inaccesibles para otros. Pero, a diferencia de Nietzsche, Eckhart canalizó sus revelaciones hacia un servicio compasivo. Jung escribió, Eckhart transformó su percepción superior en sabiduría que podía alimentar a otros sin abrumarlos. Veía con claridad, pero hablaba de maneras que invitaban a la comprensión en lugar de la resistencia. El éxito de Eckhart, según Jung, se debía a lo que llamó humildad consciente, el reconocimiento de que la percepción superior es un regalo que debe ser compartido con sabiduría, no un arma que se debe blandir. Incluso Jung, como bien sabes, documentó su propia lucha con una percepción abrumadora durante lo que llamó su confrontación con el inconsciente entre 1913 y 1919, registrada en su famoso Libro Rojo. Jung escribió, fui amenazado por una psicosis y me salvé solo por mi capacidad de entender lo que me estaba sucediendo a través de mi trabajo con los pacientes. Su percepción superior de los contenidos inconscientes, tanto los suyos como los de los demás, casi lo destruye hasta que aprendió a integrar conscientemente estas experiencias. El gran descubrimiento de Jung fue que estas percepciones abrumadoras no eran patológicas, sino evolutivas. Representaban a la conciencia tratando de ir más allá de las limitaciones colectivas. Esta revelación cambió por completo su enfoque con los pacientes que compartían este don. Las personas con percepción superior a menudo enfrentan un profundo aislamiento. Por eso, Jung enfatizó la importancia crucial de encontrar a lo que llamó los pocos que entienden, otros individuos capaces de interactuar con una conciencia diferenciada sin sentirse a la defensiva. En el desarrollo de la personalidad, Jung escribió, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero este privilegio no se puede realizar en el aislamiento. Requiere ser atestiguado por aquellos capaces de reconocer la autenticidad. Jung identificó 3 tipos de relaciones esenciales para la persona altamente perceptiva. Tipo 1. Personas individuadas. Jung escribió, la persona individuada reconoce inmediatamente a otra persona individuada. Hay una cualidad de presencia, una autenticidad que no se puede fabricar. Estas conexiones a menudo ocurren de forma instantánea e intensa. Se reconocen mutuamente como miembros de lo que Jung llamó la minoría consciente. Estas relaciones son raras, pero esenciales para la supervivencia psicológica. Con estas personas, puede ser completamente auténtico sin temor a abrumarlos o a que se sientan amenazados. Tipo 2. Personas en proceso de individuación. Jung observó que aquellos que participan activamente en su propio proceso de individuación, ya sea a través de terapia, trabajo interior o prácticas espirituales, a menudo pueden manejar la percepción superior sin sentirse a la defensiva. Tal vez no la posean, pero entienden su valor. Aquellos que han comenzado a conocerse a sí mismos pueden soportar ser conocidos por otros, afirmó Jung. Tipo 3. Contenedores naturales.
Jung identificó a individuos que, aunque no poseen una percepción superior, tienen lo que él llamó una función de contenedor natural, la capacidad de sostener contenido psicológico sin ser abrumados por él. Estas podrían ser personas maduras que han superado grandes desafíos en la vida. Para identificar estas relaciones, Jung desarrolló un protocolo de revelación gradual. Primero, se empieza con observaciones pequeñas y amables. Luego, se observa su patrón de respuesta, se ponen a la defensiva o sienten curiosidad. Después, se aumenta gradualmente la profundidad de las observaciones según su capacidad. Lo más importante es que siempre se presenten las percepciones como una oferta, no como una sentencia. Jung enfatizó: el objetivo no es encontrar gente que acepte todo lo que ves, sino encontrar a quienes puedan involucrarse con tus percepciones como una contribución valiosa a la comprensión, en lugar de una amenaza para su propia imagen. La percepción superior integrada beneficia tanto el desarrollo individual como el colectivo. Por eso, Jung veía la individuación exitosa como algo esencial no solo para el bienestar personal, sino para la evolución de la conciencia humana. En el Yo no descubierto, Jung escribió: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, el que produce el cambio en la sociedad. Él creía que las personas que logran integrar su percepción superior se convierten en lo que llamó portadores de cultura, personas que ayudan a la conciencia a evolucionar. La integración tiene 4 etapas de transformación. Etapa 1. Reconocimiento sin desborde. El primer paso es aprender a reconocer tus habilidades perceptivas sin dejarte abrumar por ellas. Jung lo llamó la aceptación consciente de la función superior. El comienzo de la sabiduría es el reconocimiento de lo que uno realmente es, no lo que uno desea ser o teme ser, escribió. Etapa 2. Integración sin aislamiento. La segunda etapa es aprender a usar tu percepción de forma constructiva, mientras mantienes relaciones significativas. Jung llamó a esto individuación social, ser auténticamente tú mismo mientras permaneces conectado con los demás. Etapa 3. Servicio sin sacrificio. La tercera transformación ocurre cuando tu percepción se convierte en un regalo que ofreces, en lugar de una carga que llevas. Es la participación consciente, usar tus habilidades al servicio de los demás sin agotarte a ti mismo. Etapa 4. Legado sin apego. La fase final es lo que Jung llamó la función trascendente, usar tu percepción para contribuir a la evolución de la conciencia colectiva sin apegarte a si los demás reconocen o aceptan tus contribuciones. Jung observó: la persona individuada trabaja por el futuro, no por el reconocimiento personal en el presente. La integración se convierte en medicina cultural. Jung creía que los individuos que integran con éxito su percepción superior cumplen una función evolutiva vital. Ven lo que la conciencia colectiva aún no está lista para reconocer, ayudando a preparar a la humanidad para los pasos necesarios en su desarrollo. Lo que no se hace consciente, nos llega como destino, escribió. Las personas altamente perceptivas que aprenden a integrar sus dones ayudan a hacer consciente el contenido inconsciente antes de que se manifieste de forma destructiva en el comportamiento colectivo. Sin embargo, Jung también advirtió sobre las trampas que pueden desviar este proceso. Documentó las formas más comunes en las que las personas descarrilaban su propia transformación. Trampa 1. La inflación psicológica. Jung escribió sobre el peligro de identificarse con la función superior en lugar de integrarla. El peligro es que el ego se identifique con el arquetipo, lo que lleva a una inflación que aísla al individuo de las relaciones humanas. Las personas altamente perceptivas a menudo caen en lo que Jung llamó el complejo del profeta, creyendo que deben salvar a todos del inconsciente. Esto lleva a la arrogancia, el juicio y el aislamiento. En el momento en que uno se cree portador de la verdad absoluta, ha caído en la trampa de la posesión inconsciente por las mismas fuerzas que busca comprender, advirtió. Trampa 2. La justificación de la retirada. Jung documentó casos donde los individuos usaban su percepción superior para justificar una retirada completa de la sociedad. Se convencían de que los demás eran demasiado inconscientes para valer la pena, lo que Jung identificaba como superioridad espiritual disfrazada de sabiduría. Escribió: la verdadera individuación requiere un compromiso con el mundo, no un escape de él. El ermitaño que se retira de la vida no la ha trascendido, sino que ha sido derrotado por ella. Trampa 3. El complejo del ayudante.
Algunos individuos altamente perceptivos se vuelven adictos a ser necesitados. Definen su identidad a través de su capacidad para ver y ayudar a los demás, perdiendo el contacto con su propio desarrollo interno. Jung advirtió: cuando la percepción se convierte en identidad, la persona desaparece detrás de la función. Esto no es individuación, sino lo contrario, el sacrificio de la personalidad en favor de un rol. Trampa 4. La vuelta al desborde. Incluso las personas que han logrado la integración pueden retroceder en momentos de estrés, trauma o transiciones importantes en la vida. Dejan de mantener sus límites psicológicos y vuelven a sentirse inundados por el contenido inconsciente de los demás. Jung enfatizó: la integración no es un logro permanente, sino un proceso dinámico que requiere una atención consciente constante. Para mantener una integración saludable, Jung desarrolló prácticas como la soledad regular para distinguir el contenido psicológico propio del absorbido, la elección consciente de cuándo y con quién involucrar las habilidades perceptivas, el trabajo constante con la sombra para evitar proyecciones, y la conexión con otros que puedan proporcionar un apoyo y una verificación de la realidad. Escribió: la persona integrada no alcanza la perfección, sino que aprende a bailar conscientemente con su propia complejidad psicológica. Jung entendía la percepción superior en el contexto del desarrollo psicológico colectivo. Por eso, veía a las personas altamente perceptivas como agentes esenciales para la evolución de la conciencia humana. En el Yo no descubierto, escribió: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu vivo, el que produce el cambio en la sociedad. Creía que estas personas servían como pioneros de la conciencia, individuos cuyo desarrollo psicológico se adelanta a la preparación colectiva. El patrón histórico demuestra que los individuos con percepción superior a menudo aparecían antes de que la conciencia colectiva estuviera lista para integrar sus ideas. Servían como exploradores avanzados de los territorios psicológicos que la humanidad necesitaría explorar más adelante. Como Jung escribió: lo que aparece en el individuo primero como una idea psicológica, se manifiesta más tarde en el colectivo como una transformación cultural. El individuo es un laboratorio de experimentos de la conciencia que, al final, benefician al conjunto. En la era moderna, Jung creía que los individuos altamente perceptivos podrían estar sintiendo patrones psicológicos que explican el comportamiento colectivo, la insostenibilidad ambiental y social, las posibilidades espirituales más allá de los marcos religiosos actuales y las implicaciones tecnológicas que otros aún no han considerado. La idea crucial de Jung era que el individuo sensible siente los problemas colectivos de forma más intensa y primero que nadie. Sus síntomas personales a menudo reflejan lo que la cultura entera necesita enfrentar. El objetivo no es ser un mártir de la conciencia, sino ser un puente entre lo que es y lo que está por llegar. La persona individuada sirve al colectivo no sacrificando su individualidad, sino desarrollándola tan completamente que se convierte en un regalo para el todo, afirmó. En el nivel más alto de desarrollo, Jung observó que estos individuos sostienen sus habilidades con ligereza, viendo con claridad sin apego a los demás, aceptando lo que ven y percibiendo profundamente sin la compulsión de arreglar todo lo que observan. Esto es la función trascendente, la habilidad de servir a la evolución de la conciencia de forma natural, sin imponer nada, simplemente encarnando un modo de ser más consciente. Y recuerda a la paciente de Jung de 1913, la intuitiva introvertida que llegó a él en medio de su crisis. Después de 3 años de trabajar con el proceso de individuación de Jung, su vida se transformó por completo. Aprendió a distinguir entre su propio contenido psicológico y lo que absorbía de los demás. Encontró trabajo como consejera, donde su percepción diferenciada ayudaba a personas con problemas. Construyó relaciones con personas que valoraban sus conocimientos en lugar de temerles. Pero, sobre todo, dejó de ver su percepción superior como una maldición y empezó a entenderla como lo que Jung llamaba un regalo que requiere un desarrollo consciente. Jung escribió sobre su transformación. La paciente aprendió no a ver menos, sino a ver con más sabiduría, no a percibir con menos profundidad, sino a involucrarse con más conciencia en lo que percibía. Su don permaneció intacto, pero su relación con él se integró en lugar de abrumarla. Este es el descubrimiento más peligroso de Jung, que algunos individuos nacen con una conciencia que supera la preparación colectiva. Y esta percepción avanzada los destruirá a través del aislamiento y el desborde, o los transformará en lo que la humanidad necesita para su evolución psicológica.
Tu percepción superior no es un defecto en tu estructura psicológica, es una característica avanzada del desarrollo de la conciencia. No estás roto por ver todo lo que los demás no ven. Estás psicológicamente adelantado a tu tiempo. La pregunta no es si debes reprimir tu percepción para encajar en el inconsciente colectivo. La pregunta es si vas a desarrollar las habilidades de individuación necesarias para integrar tu percepción de manera consciente. El método de individuación de Jung ofrece un camino desde el aislamiento peligroso hasta el servicio consciente, de la percepción abrumadora a la sabiduría integrada, de una maldición psicológica a una contribución evolutiva. Naciste para verlo todo, no para sufrir en silencio, sino para servir a la evolución de la conciencia. El mundo necesita tus ideas, pero las necesita con la integración, la sabiduría y la conciencia estratégica que transforman una percepción peligrosa en medicina cultural. Tu don no es tu carga. Tu relación inconsciente con tu don es tu carga. Aprende a integrarlo conscientemente y te convertirás exactamente en lo que Jung creía que las personas altamente perceptivas estaban destinadas a ser: pioneros de la conciencia que preparan a la humanidad para un desarrollo psicológico inevitable, pero aún no evidente. El descubrimiento más peligroso de Jung no fue que algunas personas lo ven todo, sino que la mayoría de quienes lo ven todo nunca aprenden a usar lo que ven con sabiduría. El peligro no está en la percepción en sí, sino en no desarrollar una relación consciente con habilidades extraordinarias. No eres demasiado para este mundo, eres exactamente lo que la evolución de la conciencia necesita. El peligro de verlo todo no es que veas demasiado, es que tal vez nunca aprendas a ver con la integración y la sabiduría que tu don exige. Si te reconoces en la descripción de Jung sobre el individuo altamente perceptivo, eres parte de un tipo psicológico raro que Jung consideraba esencial para la evolución de la conciencia. Comparte en los comentarios qué tipo de perceptor diferenciado crees que eres. Tu viaje de individuación se conecta con otros que caminan por el mismo sendero.